Hola, soy Julia Arteaga de Yogineando y he decidido hacer este vídeo porque muchos de vosotros me expresáis vuestro miedo a hacer clases online. Desde que empezó la pandemia y por lo tanto el boom por las clases online, pues muchísima gente me dice, mira, yo prefiero no hacer yoga a hacer yoga en casa y lesionarme. Es verdad que entraña ciertos riesgos el practicar solo en casa, pero recuerda en primer lugar que el yoga es una práctica concebida para ser practicada individualmente en casa. Por supuesto, es mejor con un maestro que nos guíe, pero hay muchos trucos que ahora te voy a contar para practicar en casa sin miedo y sin lesionarte. Como decía, los mejores yogis practican solos. Llega un momento en el que no es que no necesiten a un profesor, es que su práctica, la práctica principal, la tienen solos en casa. Tal vez con un vídeo o tal vez sin él, pero no necesitan ir constantemente, ir semanalmente a clases presenciales para que el profesor los vaya ajustando, les vaya corrigiendo. Se supone que un yogi busca que su práctica sea cada vez más independiente, lo cual no significa que estemos siempre intentando aprender más, estudiando, practicando con diferentes profesores, etc. Pero lo básico, lo importante es que seamos yógicamente independientes. Los trucos que yo tengo o que yo adquirí cuando decidí hacer yoga en casa, porque a ver, te cuento un poco, yo empecé a practicar yoga aquí en Albacete, luego estuve en Valencia y practiqué con unos cuantos profesores y después decidí mudarme a Londres para practicar con todos los profes que pudiera, los mejores de Europa, que allí había 500, 1000. También estuve un poquito en Italia practicando, pero muy poco. Entonces, en Londres practicaba con mis profesores favoritos todos los días, tenía prácticas de yoga a cualquier momento. Y sin embargo, cuando me mudé a Albacete, cuando volví a mi ciudad natal para empezar a impartir yoga, después de sacarme mi certificado, me di cuenta de que los horarios que había aquí no me convenían, había muy pocos estilos y además estilos que yo por entonces no practicaba. Entonces dije, jolín, si quiero hacer yoga y además quiero un yoga guiado, tiene que ser online. Entonces, un poco a regañadientes, empecé a hacer yoga online. No me gustó al principio nada, porque era como, qué pereza, y si me hago daño, aunque obviamente yo ya tenía mi certificado, tenía ciertas nociones, pero aún así nunca estamos libres de lesiones, aunque aunque llevamos practicando muchos años, porque el ego es siempre o casi siempre el culpable de esas lesiones. Entonces, bueno, ¿cuáles son las claves que yo te voy a dar para hacer yoga en casa sin lesionarte? Escucha bien. Regla número 1 o la clave número 1 sería lo que yo llamo activar tu sensor de movimientos frunce chakras. ¿Qué es el sensor de movimientos frunce chakras? Pues a ver, es un poco lo que otro yogi te diría, que no escuches al ego, que acalles el ego. El ego, por no hacer este vídeo eterno, pero es esa vocecita que nos dice, venga, un poco más, métete más adentro, etc. Es esa voz que lo que quiere es la satisfacción inmediata en vez de la seguridad, ¿vale? Entonces, el sensor de movimientos frunce chakras es el sensor que todos tenemos dentro, es como nuestro pepito grillo, que nos dice si estamos metiéndonos en una postura demasiado profundo o si hay peligro inminente, ¿vale? Lo llamo frunce chakras un poco para la risa, pero en el fondo es esos movimientos que dices, uy, como me meta aquí me voy a hacer daño, o parece que estoy metiéndome en terreno pantanoso. Pues activando ese sensor, o sea, básicamente es escuchando nuestro cuerpo, nos daremos cuenta de si está bien que hagamos esa postura que ese profesor, que quizá no nos conoce, que quizá no nos está viendo, está ofreciendo, o quizá es mejor simplemente observar, escuchamos las instrucciones, tal vez probemos las primeras instrucciones y en el momento que veamos que algún chakra se nos frunce, pues entonces decimos, esta clase o más bien esa postura o esa transición no es para mí y quizá otro día la pruebo o más adelante en mi práctica, pero ahora mismo no. ¿Vale? Eso en realidad debería ser algo que hagamos siempre, incluso en las clases presenciales. Como en las presenciales está el profesor delante y nos mira así, como no vas a hacer la postura y tú estás ahí como, venga, vale, y te haces daño. Entonces yo de hecho me ha pasado alguna vez en una clase presencial, ha venido un profesor como diciendo, no haces esta postura y yo, ¿puedo quedarme en la anterior? Porque además ya dan por hecho que por ser profesora lo voy a hacer todo y no.
Por ejemplo, la postura de Matsyasana, la del pez, la variante en Ashtanga, que es llevando los brazos y las piernas hacia arriba, con la cabeza apoyada hacia atrás, esa no la hago, vamos, ni aunque me paguen, porque me parece, o sea, se siente mal en mi cuerpo y me parece peligrosísima. Entonces, pues no la hago. Lo mismo cuando hago clases online y de repente un profesor hace como algo muy tal y digo, ¿what? Esto no es para mí. O incluso en posturas básicas en las que me apetece ir un poco más adentro, un poco más abajo, pero yo qué sé, un split, y mis piernas se sienten más rígidas de lo normal ese día y digo, se me están frunciendo los chakras, voy a parar aquí, ¿vale? Es básico, es clave. La segunda clave sería si estás haciendo una clase online que está grabada o incluso si es una sesión en directo que luego va a ser subida en una plataforma, te recomendaría hacerla otra vez si esa clase te ha gustado o si has encontrado que ha dado instrucciones o conocimiento de valor. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo, la primera vez que nos cuentan algo, que recibimos una información, no nos quedamos con el 100%. Con suerte igual nos quedamos con el 50%. Es como este vídeo, te recomiendo verlo más veces para que o incluso tomar nota para que se te queden todas las claves. Entonces, si quieres de verdad aprender sobre alineación, sobre cositas que vayan a evitar que te hagas daño en tu práctica, escucha siempre bien las instrucciones, trata de hacerlas todas, pero tampoco te agobies, puedes, como digo, volver a hacer la sesión si te ha gustado y escuchar bien las instrucciones. Es clave, si estamos mucho en nuestra cabeza, no escuchamos, hacemos lo que nos place y podemos hacernos daño. Pero lo mismo de antes, esto también sucede en las clases presenciales. ¿Cuántas veces de repente se te va la mente y entonces el profesor dice, como decía, la mano no sé qué, y tú decías, ¿y el resto cómo estaba? Y tienes que mirar, ¿vale? Entonces, muy importante escuchar y hacerlo otra vez, ya que durante las clases los profesores vamos soltando como perlitas que van construyendo tu conocimiento sobre yoga, anatomía y alineación, etcétera, que van a protegerte en tu práctica. Si haces la sesión en directo, muchos profesores como yo, por ejemplo, al final ofrecemos la posibilidad a los alumnos de que hagan preguntas. La mayoría no pregunta por pura vergüenza porque los demás están escuchando, pero realmente tu pregunta no solo te ayuda a ti, también a tus compañeros. Y si, oye, no quieres hacerlo en público, pues también luego puedes escribirle a ese profesor o dejarle un comentario y decirle, mira, en esta postura he sentido tal, ¿cómo puedo dejar de sentirlo, sentirme mejor? Etcétera, etcétera. También lo puedes hacer por privado, como quieras, pero siempre pregunta. Yo soy una preguntona y es que como más he aprendido ha sido preguntando. Cuando trabajaba en Yotopia, en un estudio de yoga que ahora se llama Yoga Rise en Londres, después de clase siempre le preguntaba a los profesores, o incluso cuando yo estaba en la recepción trabajando, bajaba un profesor o llegaba uno y alguna pregunta que me rondaba en la cabeza, pues aprovechaba para preguntar. También incluso la misma pregunta se la hacía a varios profesores para comparar. Entonces, pregunta siempre que puedas. No te dejes nada nunca en el tintero, no te quedes con ninguna duda. Si el profesor no lo sabe, te dirá que no lo sabe y punto. Entonces, que no te dé vergüenza, incluso si es algo muy tonto. A mí me hacen preguntas tontas todos los días. Yo he hecho preguntas tontas siempre que puedo y no pasa nada. Aprendemos precisamente de lo más tonto, de lo que aparentemente es más tonto. Así que si tienes cualquier duda, te animo a que me preguntes siempre que quieras. Estoy totalmente a tu disposición. Como decía, a la gente le preocupa mucho hacerse daño mientras practica yoga, especialmente cuando no está el profesor delante o presente, o bien que se le pueda preguntar directamente o que te toquen, pues nos da como mucha inseguridad. Pero tienes que saber que la alineación se aprende en dos sitios. Uno es escuchando, como decía antes, y cogiendo esas pequeñas perlas que nos ayudan. Y dos, se trata de preguntar y también de observar. Observa todo lo que puedas y también practica. Muchas veces la alineación es más de sentido común que otra cosa, es de ser muy observador. Y también, obviamente, estudiando. Es súper importante estudiar por tu cuenta. La lectura de libros es la mejor forma y también talleres, obviamente, también los hay online, donde el profesor se puede explayar lo que pueda. En una clase no te puede explicar todo el intríngulis de Trikonasana,
en un segundo, mientras que se podría hacer un taller o incluso un curso solo de 50 horas solo de Trikonasana. Cada postura tiene mucha chicha y no todo lo puede contar un profesor en una clase, así que te animo a que estudies, porque si de verdad estás comprometido con tu práctica y quieres evitar lesiones, estudia todo lo que puedas. En cuanto a otro tipo de cosas como la intensidad de la postura, cuánto mantenerla, etcétera, que también pueden ser motivo de lesiones. Por ejemplo, una rotura de fibras normalmente es porque se mete uno mucho en la postura, es demasiado intensa, o porque la hemos mantenido demasiado en ese nivel de tensión, etcétera. Pues eso es de sentido común, siento decirte, es como lo que he dicho antes: si tú activas tu sensor de chakras, vas a saber si estás muy adentro en la postura, si es demasiado. Igualmente, algo rápido, si al principio no se te da bien activar el sensor de movimientos frunce chakras, cada vez que estés en una postura y quieres saber si lo estás haciendo bien, simplemente pregúntate: ¿cómo está mi respiración? Si tu respiración está fluida, está suave, estás a gusto, entonces estás bien en la postura, no hay peligro. Ahora que estás demasiado a gusto y estás hasta aburrido, prueba entonces un poquito más. Entonces tienes que ver que todavía tu respiración está bien, incluso a lo mejor que tienes que respirar más profundo, y entonces es el punto óptimo. Pero si ves que estás con la respiración entrecortada, que tienes como que tomar mucho aire, que te cuesta exhalar, incluso que tiendes a retener, es que estás muy profundo en la postura y te puedes hacer daño. Ahí hay mucho peligro. Entonces, esto te sirve no solo para las clases online, también para las clases presenciales, cómo evitar lesiones. Pero sobre todo quiero que te sirva para que cada vez seas más independiente en tu práctica y puedes practicar desde casa. Recuerda también, por último, que más vale tener una práctica regulera, un poco insegura, cometer algunos errores obviamente de poca envergadura, nada serio, lo notarás si fuera serio. Más vale tener una práctica regulera que no practicar en absoluto. Las consecuencias son peores cuando dejamos de practicar que cuando practicamos un poco regular, nada más. Y también, por último, otro consejo sería que practiques clases de tu nivel. No te flipes y hagas clases intermedias o avanzadas si llevas poquito tiempo practicando. Las multinivel están bien porque son bienvenidas para todos los niveles y se dan variantes para todos los niveles, pero ahí tienes que tener cuidado y que tu ego no mande, porque casi siempre cuando el profesor dice venga, opción 1 tal, opción 2 tal y opción 3 tal, casi la mayoría de las veces cuando empezamos a practicar yoga directamente nos metemos a la 3. Vamos probando, parece que nos está muy mal, pero luego cuando llevamos 2 segundos en la opción 3 es como me estoy muriendo. Así que ahí puede haber lesiones también, así que mucho cuidado. En fin, como decía, para resumir, sensor de movimientos frunce chakras, respiración, estudiar mucho, leer, tampoco sin obsesionarnos, no queremos ser tampoco doctoradas en yoga, pero informarnos y también pregúntale a tu profesor, no te quedes nunca con dudas. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo, que le des manos para arriba en YouTube, que le des a ovación si estás en Patreon. Te recuerdo que tengo un manual de cómo evitar lesiones, donde te cuento además las posturas que tienden a ser más peligrosas, cómo evitarlo, cómo hacer las familias de posturas, cuáles son las zonas más susceptibles de lesión y cómo estar pendiente de esas zonas para no hacernos daño, como la lumbar, el cuello, etc. Y también tengo mi escuela de yoga online, Patreon, donde allí pues hacemos todos los estilos de yoga, no, pero muchos estilos de yoga distintos, para diferentes niveles, con diferentes focos en diferentes partes del cuerpo, y vamos siempre poquito a poco y con la posibilidad de preguntarme cuando quieras. Estoy, ya sabes, a tu disposición. Te mando un beso muy grande, gracias por estar ahí, y si puedes darle visibilidad a este vídeo te lo agradecería muchísimo. Un beso, Om Shanti Shanti, Requete Shanti.